Hola amigos, bienvenidos a este espacio. Yo soy Julissa Reed, acompañándolos junto a Vida Senior Centers en un nuevo episodio de su programa Vida Te Cuida, con el tema Empoderando Comunidades Hispanas para la Equidad de la Salud, un programa de educación y promoción de la salud patrocinado por Direct Relief. Nuestro tema de hoy, traumas invisibles, cuando el dolor se normaliza. Analizaremos los síntomas del trauma, cómo muchas veces se normalizan sin darnos cuenta y por qué es importante reconocerlos y buscar ayuda a tiempo. Para este tema nos acompaña la muy querida doctora Ana Sierra, quien es una profesional de la salud mental con más de 19 años de experiencia brindando atención clínica a diversas poblaciones en entornos ambulatorios, residenciales y comunitarios. Ella es licenciada en Psicología y Ciencias Políticas en el St. Peter's College. Tiene una maestría en psicología clínica con especialización de salud mental en la población latina y un doctorado en psicología internacional con especialización en servicios de trauma. Bienvenida, doctora Ana Sierra. Gracias por acompañarnos en Vida Te Cuida. Muchas gracias, Julissa, y gracias a Vida por la invitación también. Es un honor para mí estar aquí platicando con la comunidad acerca de estos temas. Comencemos, doctora, por definir ¿qué es un trauma psicológico? ¿Y en qué se diferencia por lo menos un trauma a una experiencia dolorosa común que cualquiera de nosotros puede tener? Muy buena pregunta, Julissa, porque a veces lo que escuchamos mucho afuera es que las personas dicen, ay, me deprimí por esto, me traumé por esto, ¿verdad? Por algo que tal vez dice uno, pero como que eso no, ¿verdad? Cualquier persona sufre como cosas en la vida, ¿verdad? Que son partes de la vida. El trauma se define tiene que tener 3 dominios, ¿verdad? Con la definición del trauma. Uno es un evento que se considera traumático para la persona. Por ejemplo, la experiencia es el segundo dominio. La experiencia en donde yo sentí que mi vida estaba en peligro o que mi vida pudo correr peligro. O sea, que un evento que cause ese tipo de experiencia en la persona. Y los efectos a largo plazo, tienen que haber efectos a largo plazo. Por ejemplo, un evento traumático, por ejemplo, un abuso sexual, ¿verdad? Es un evento que la persona, el sistema lo paraliza para poder sobrevivir porque piensa que va a morir. Y después hay efectos a largo plazo en la persona, ¿verdad? Ahora, si estamos hablando de alguien que, digamos, tiene un jefe difícil. Ay, mi jefe me está traumando, ¿verdad? Eso no es trauma en sí, ¿verdad? Porque tu vida no corre peligro, ¿verdad? Tú puedes salir de ahí, ahora, si tú tienes la experiencia de que tu vida está en peligro por alguna otra razón, es diferente. Y las consecuencias a largo plazo es una parte muy importante porque a veces lo que ocurre en el trauma es que de cada 3 personas que sufren un trauma que se considera en esa definición, ¿verdad? El evento, la experiencia y el efecto, 2 de cada 3 lo superan sin necesidad de intervención. Pero ese 1 de cada 3 es el que termina sufriendo a largo plazo. Muy interesante, doctora. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una persona que puede sobrepasar un trauma o puede sobrepasar una situación dolorosa y otra que realmente no logra superarlo y se crea una condición más severa o más profunda? Y eso solo para que las personas sepan que no tiene nada que ver con inteligencia, no tiene nada que ver con la capacidad de la persona de poder sobrellevarlo, ¿verdad? Ni tampoco con la personalidad. Lo que sí tiene mucho que ver en la literatura de salud mental y de trauma es que desafortunadamente hay personas que la vida les da ciertas cartas y a otras les da otras cartas, ¿verdad? Hay personas que crecen con sus papás en un hogar lindo, chévere, ¿verdad? No hay violencia entre los padres, no hay abuso de ningún tipo, hay una infancia bonita y eso se le llaman factores protectivos, ¿verdad? Cuando una persona crece con factores protectivos durante su niñez, los traumas más adelante son más fáciles de sobrellevar. Pero desafortunadamente no es culpa de la persona, ¿verdad? Que la vida tal vez le dio un abandono de un padre, ¿verdad? Un abuso sexual a temprana edad, un abuso físico, el golpear a un niño, un abuso de emocional, de negligencia emocional, donde tal vez los padres no estaban presentes, ¿verdad?
Entonces esa persona ya tiene menos armas como pelear un trauma más adelante, porque ya viene peleándolo desde niño, ¿verdad? Entonces eso se le llaman factores de riesgo, las situaciones en las cuales la persona no tiene la culpa en sí, sino que en la terapia le ayudamos a entender a la persona que esos son factores que contribuyen a no tener esas herramientas que otras personas sí las tuvieron, ¿verdad? Y te digo, eso no tiene que ver con inteligencia, estatus socioeconómico, no tiene que ver con educación, no tiene que ver con el espiritualidad, que tan espiritual sea, porque esas cosas son secundarias a estas cosas que tenemos desde niños, ¿verdad? Los factores protectivos y de riesgo. Y en ese caso, doctora, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo nosotros podemos identificar cuáles son esos signos que nos pueden decir que estamos pasando por una situación traumática? Cuando tú tienes síntomas de trauma, se consideran básicamente que cuando tú en el día a día tú piensas en ese evento que pasó, esas cosas que pasaron. Estás, digamos algo pasó en tu niñez, pero tú estás viendo un programa de televisión hoy a tus, no sé, 30 años, y el programa de televisión tiene una situación parecida a lo que te pasó a ti, entonces tú recuerdas eso y sientes molestia, ¿verdad? Si tienes pensamientos, esos se llaman pensamientos intrusivos, porque tú no lo quieres pensar, sino que vienen a tu mente por cosas del exterior. Si tú tienes sueños repetitivos de eso que ocurrió, de un evento específico que ocurrió, ya sea en tu niñez o en tu adultez, ¿verdad? Puede ser un robo, puede ser experimentar un huracán, puede ser muchas veces lo que vemos en nuestra comunidad, personas que estuvieron en medio de la guerra, ¿verdad? En países de Centroamérica, en países de Suramérica o otros tipos de trauma. Si te falta el sueño, no puedes dormir, la mente corre, ¿verdad? Corre, 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 sientes que no puedes parar de pensar y estás dando vueltas en la noche. Si te levantan en la mañana y tal vez has dormido y te sientes desganado, cansado, cansada, ¿verdad? Si estás teniendo dificultades en tu alimentación, si no te da hambre, ¿verdad? Y pasas tal vez el día entero sin pensar en comer, o al revés, estás comiendo demasiado por nervios o por ansiedad, por sentir hacer algo que hacer, por aburrimiento. O sea que sentirte nervioso o como que andas como que andas caminando en puntitas, ¿verdad? Alrededor de las personas. O sea que todo eso son síntomas sutiles, ¿verdad? Que están ahí, que a veces decimos, eso se me pasa y ya. Y es cierto, pasa, pero eso regresa si no lo enfrentamos. Y yo tengo entendido, doctora, que algunas personas hasta normalizan este tema del trauma, que lo ven de una forma normal. O mejor dicho, ¿cómo infiere esta normalización del trauma en la vida diaria de la persona cuando uno está tratando de ocultar o tapar una situación que uno sabe que está ahí? Por ejemplo, como te digo, si alguien, digamos, una niña creció viendo a sus papás peleando, golpes, el papá tal vez tomaba, ¿verdad? Ve que eso es, y los padres continúan juntos, y por medio de todo la madre dice, yo tengo mi matrimonio junto, y eso es lo que dice la sociedad, tiene que ser así, ¿no? Entonces esa niña crece aprendiendo que eso es lo que le va a pasar a ella. ¿Verdad? Que eso es lo que si encuentra una persona que le hace lo mismo, eso es normal, ¿verdad? Cuando decimos normalizar, no es que sea normal, sino que es la experiencia familiar a esa persona. Yo no diría que todo el mundo piensa que es normal, ¿verdad? Que yo, digamos, te golpeara a ti, ¿verdad? Como adulta, porque eso sabemos que no es correcto, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué lo vemos tan común, no normal, que alguien golpea a su pareja, ¿verdad? O que golpea a un niño? Porque esas cosas se dejan pasar, ¿verdad? Se racionalizan, dicen, no, pero es que porque no, esto es porque el niño se portó mal, o fue porque es la esposa, ¿verdad? O tienes la pareja, tiene que, ¿verdad? Esa es su pareja y tiene que aguantarlo como sea. Pero nosotros no lo haríamos con un extraño. Yo no podría ir a la calle y darle un golpe a nadie así, ¿no? Porque sabemos que es incorrecto, pero lo normalizamos con los niños, lo normalizamos con los adultos y normalizamos también muchas otras cosas. Por ejemplo,
Otro síntoma muy sutil de trauma, de un tipo de trauma, porque esto es diferente, es que, digamos, yo tengo pacientes que me dicen, salí de una relación mala porque esa persona era terrible, nada, y ahora ya estoy en mi mejor momento, ahora sí, y conoce a alguien más y le sale igualito que el otro. Y de ahí dice, no, ahí no, yo no sé por qué me enamoré otra vez de alguien así, entonces viene ya, pero ya nunca más me va a pasar y vuelve y otro, el siguiente le sale igualito que el otro. Ese es un síntoma sutil de traumas que no se han procesado de niñez, ¿verdad? Cosas que y yo le digo a los pacientes, usted o aprende en terapia, ¿verdad? Para procesar o va a aprender a golpes en la vida. Es la única dos formas de aprender. O nunca se aprende, ¿verdad? Es más bonito, ¿verdad? Procesarlo aquí en un espacio seguro. Y esta normalización del trauma, doctora, yo veo que también se pasa como de una generación a generación. Por ejemplo, yo veo que mi abuela o mi mamá se quedó para conservar su matrimonio aguantando aguantando abuso no solo emocional, sino también a veces físico. Y yo eso lo veo entonces como una cosa normal. Y esto que yo veo normal se lo voy pasando a mi hija. Y mi hija va creciendo también mirando que no importa que una persona me maltrate porque eso es normal, ¿verdad? Y a eso se llama trauma intergeneracional, ¿verdad? Entonces, la persona que rompe esas cadenas es la que, la oveja negra de la familia. Esa nunca se casó, esa más bien decidió tener su vida sola, esa está dándole vuelta a todo, ¿verdad? ¿Cómo no vas a casarte? ¿Cómo no vas a tener hijos? ¿Cómo no vas a hacer nada? De la sociedad te dice que tienes que hacer todo, pero esa persona decidió, yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida, ¿verdad? No lo que me han enseñado. Entonces, a veces en las familias vemos mucho conflicto entre la persona que decide aquí ya no más, o el varón que dice yo no voy a tomar nunca, o yo no voy a hacer así, ¿verdad? Yo voy a aprender más de las mujeres para entender más el sexo femenino en vez de decir así, aquí se hace lo que yo diga. Entonces a ese hombre lo ven como, ¿verdad? Que le dicen apodos, ¿verdad? Para causar vergüenza porque está siendo diferente a otros. Y muchos varones en terapia me dicen, usted no sabe lo difícil que es ser el único en el grupo que cuando todos dicen, vamos a echarnos unas chelas o vamos a ir a hacer una carne asada, vamos a tomarnos esto, y yo digo, no, yo no tengo ganas de eso. Ay, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Es un bullying entre hombres para poder continuar ese tipo de forma en que la única forma que saben cómo conectar con el otro, que es desconectándose, porque están tomando, ¿verdad? Si yo voy a conectar con alguien, tengo que tener la mente sana, pero si voy a conectar con un grupo y es a tomar, eso estás desconectándote de las conexiones. Exactamente, doctora. Ese famoso traguito social y que, ay, no vamos a tomar unas cuantas copas. Y es que cuando llegue el alcohol, la persona se desinhibe y puede ser que embriagados o embriagadas, uno tenga esa fuerza de decir cosas que cuando estoy sobrio o sobria no puedo decir o no me atrevo a compartir. A veces es también que entumece las emociones, entonces no sientes nada. El alcohol directamente llega a la parte del cerebro donde están como las emociones, ¿verdad? La parte primitiva. Esa parte se entumece, ¿verdad? Se entumece también la corteza prefrontal, o sea que no podemos tomar buenas decisiones bajo ese estado. No importa qué tan inteligente eres, si tomas alcohol, vas a tomar malas decisiones porque es imposible mantener, ¿verdad?, la conexión con el cerebro porque se desconecta automáticamente. Pero el alcoholismo es muy común en la cultura, por eso mismo, ¿verdad? Por lo que muchas personas se están automedicando todo el tiempo. A mí me dicen, doctora, a mí mis papás me pegaban, me daban con un lazo, me daban con esto, me ponían hasta a hincar, me ponían maicillo y yo a hincarme encima de arroz. Y para mí eso es bueno porque me hizo un hombre responsable o una persona responsable. Le digo, y usted, pero también usted me dice que se toma una de 12 todas las noches, ¿verdad? No, pero es que eso es solo para relajar cuando uno llega a la casa. O sea que no se dan cuenta la severidad del trauma que tienen, ¿verdad? Porque están todos los días automedicándose. O sea, le tienen miedo a la pastillita que les dice, tómese este antidepresivo una vez al día,
pero el alcohol está bien, pero no la pastilla, ¿verdad? O sea que tenemos que ver cómo vemos, ¿verdad? La salud mental y cómo lo estamos tapando. Y esto es muy común en la comunidad, muy común. Y hablando de tapar, doctora, de tapar ese trauma que a veces puede ocurrir en nuestras vidas, ¿qué impacto tiene el querer tapar ese trauma en la salud física? Porque yo tengo entendido que cuando las personas empiezan a tapar algo o a ocultar algo, eso se externaliza, eso se convierte en aumento de peso, eso se convierte en falta de apetito o en frustraciones, en un estado de ánimo sedentario. Cuéntame entonces cómo afecta esto la salud física del individuo. En psicología eso le llamamos, hay varios niveles de problemas físicos que pueden ocurrir en la persona. Están los que están a corto plazo, ¿verdad? Digamos, úlceras, ¿verdad? Diarreas o que te tapas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestras glándulas de estrés están arriba de nuestros riñones, las glándulas suprarrenales, que están todo el día tirando hormonas de estrés. Si tú has pasado por un trauma, ese proceso continúa aunque no te des cuenta. Entonces afecta todo lo que son los órganos del abdomen. Entonces empieza la persona a tener problemas también respiratorios, porque ahí mismo están los pulmones, arribita, ¿no? Problemas del estómago, problemas del intestino. De ahí empieza a moverse a otros lados, ¿verdad? Dolores de cabeza, que le llamamos síntomas psicosomáticos, dolores de espalda, dolores de pecho, que no tienen nada o presión en el pecho, tal vez presión en la garganta. Esos son a corto plazo. A largo plazo están los problemas inmunológicos, como tú decías, el desarrollo de lupus, de cáncer, de diferentes tipos de problemas que abundan en nuestra comunidad también. Que de hecho la relación entre el trauma, los tipos de trauma que una persona sufre, el número de trauma y la muerte temprana están muy relacionados. O sea que una persona que ha pasado por más trauma, científicamente, va a morir más temprano que una persona que no ha pasado por trauma. Eso es completamente los estudios de Kaiser Permanente que descubrieron esa liga muy fuerte. El perfil médico de una persona que ha pasado por trauma, tú vas a ver presión alta a temprana edad, colesterol alto, prediabetes, tumores, cánceres, ¿verdad? Alergias, problemas del estómago, úlceras, o sea que es bastante incómodo a largo plazo. Wow. Y en su experiencia, doctora, nosotros sabemos que la comunidad latina ha sufrido muchas cosas, temas de inmigración, temas de salud mental, pero en su experiencia, doctora, ¿cuáles son esos traumas que se pueden decir que son más frecuentes en la comunidad latina o nuestra comunidad de inmigrantes? En sí, los estudios dicen que el 70% de las personas en general, no importa raza, ¿verdad? Estudio socioeconómico, lo que sea, 70% de las personas han pasado por lo menos un trauma. Pero nadie lo dice, ¿verdad? Ahora, en nuestra comunidad es un poquito más alto. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra comunidad inmigrante, venimos de qué, ¿verdad? De pobreza, ¿verdad? De guerras, escapando dictadurías, escapando situaciones, ¿verdad? Muchas personas que buscan asilo por salir corriendo de una pareja, por orientación sexual, porque allá los discriminan, porque tienen persecución política, muchos otros tipos de traumas. O sea que las razones por las cuales nos venimos a este país básicamente son razones, ¿verdad? Que estamos tratando de evadir sufrimiento. ¿Verdad? Entonces, en la comunidad no hay tampoco suficientes personas para tratar a todo mundo. Las estadísticas dicen que de cada un terapista como yo, hay 100,000 latinos que necesitan terapia. O sea que yo no podría con todo eso. Pero la mayoría de los traumas tienden a ser, ¿verdad? Pobreza extrema, en donde las personas sufren hambre de verdad. O sea que eso sí es un riesgo a tu vida crónico. Abandono de padres, ¿verdad? Abuso físico, o sea, al golpear a los niños, abuso sexual, 1 de cada 3 niñas latinas, 1 de cada 9 varones. O sea que cuando tú caminas en un cuarto, si ves más de 10 mujeres latinas, ahí hay varias que han sido abusadas sexualmente. Y esa es la realidad de las cosas, ¿verdad? Nadie lo dice, pero así es.
Esos son y la persecución política, todo lo demás que ocurre en nuestros países. Pero básicamente muchas personas ya han tenido experiencias en donde su vida corre peligro. Y entonces eso ya deja esas consecuencias a largo plazo. Wow, la verdad que estas son estadísticas alarmantes. Saber que hay una alta frecuencia en nuestra comunidad. También me llama mucho la atención, doctora, la falta de personal, la falta de, de calidad, la falta de personal humano para que puedan pues ayudarnos a salir de un trauma o que puedan ayudarnos a lidiar con ciertos traumas que realmente son tan altos en nuestra población. ¿A qué cree usted que se atribuye esta quizás falta de interés por el estudio de temas de salud mental? En los últimos 20 años, apenas en los últimos 20 años, han habido más profesionales que se educan, ¿verdad? Para poder tener la oportunidad de practicar, ¿verdad? Y de poder ayudar a las personas. El problema que vemos también es que cuando tú creces en Estados Unidos o naces en Estados Unidos o vienes a Estados Unidos y estudias en Estados Unidos como latino, hay barreras para que tú entres a educación más arriba, ¿no? Entonces necesita muchas personas, ¿verdad? Aún a mí me lo dijeron en high school, tú no vas a llegar a la universidad porque tú no sabes inglés, porque yo llevaba aquí nada más como 3 años. Entonces muchas veces lo que pasa a ti es que si tienes un niño que se le dice eso a temprana edad y no lo hace, entonces perdimos ahí un profesional, ¿verdad? Y pasa mucho en nuestra comunidad, aquí la discriminación es lo que más abunda. Pero la demanda ha continuado así como va, como quien dice, vamos entrando más al campo, pero la demanda sigue más arriba, porque han habido olas de inmigración, ¿verdad? Bastante fuertes. Entonces, eso deja bastante personas sin poder, ¿verdad? Tener una terapia. También que la terapia es un servicio de salud, ¿verdad? En donde si tú no tienes seguro, ¿cómo lo vas a pagar, verdad? Y muchas veces en nuestra comunidad eso no existe. Hay organizaciones que lo hacen gratuito, pero esas listas de espera son muy altas. También pasa mucho, doctora, que la gente que tiene un proceso de trauma siente vergüenza, siente este estigma de la vergüenza en este sentimiento de culpa de una persona que haya pasado por un trauma. Lo que pasa es que la persona que tiene trauma tiene una necesidad muy fuerte de tener control, ¿verdad? Sobre las cosas. Entonces, por eso vemos bastantes problemas de control en nuestra comunidad. Por ejemplo, si digamos una persona que está muy resistente al trauma, es como yo le voy a dar permiso de que abra lo que está aquí, ¿verdad? Si me ha costado mucho contenerlo, ¿verdad? No procesarlo, pero contenerlo, ¿verdad? Todos esos sentimientos, todas esas cosas. O sea que la terapia no es un lugar donde tú vienes la primera cita y tienes que hablar de todo tu trauma, porque no es así. Primero tienes que confiar en la persona. Por eso también, comunidad, no toma una sesión sanar, porque no tomó un día nada más, ¿verdad? El llegar a ese tipo de problemas. Por ejemplo, eso le digo mucho a los pacientes. Si usted se compromete, ¿verdad? A darle por lo menos 6 meses a esto, vamos. Pero si después de una sesión estamos esperando una varita mágica, eso no va a ocurrir así, ¿verdad? No hay, ahora sí, hay formas de intervenir. Puede ir a un psiquiatra, tomar medicamentos y ahí sí, la pastilla sí le va a ayudar, ¿verdad? Más rápido. Pero eso combinado con la terapia le va a ayudar más. Pero el lugar es, lo más difícil para la persona con trauma es confiar en los demás. No confían en los demás. Aún que tengan familias, tengan sus parejas, tienen sus hijos, tienen todo, pero no tienen sus amistades y no confían en nadie, ¿verdad? Entonces, para poder confiar en una persona extraña, que también el estigma de que me va a decir que estoy loca, ¿verdad? Y eso viene de un lugar donde nosotros pensamos que nos van a tirar a un asilo, ¿verdad? A un lugar a un hospital, encerrarnos por allá porque nos estamos muy mal, pero no. En realidad, los problemas de salud mental son muy, muy comunes. ¿Verdad? Vemos personas que se irritan, personas que vemos los síntomas todo el tiempo. Vemos eso del chisme. Eso es un síntoma de trauma, porque es una necesidad de yo controlarte a ti o controlar lo que piensan de ti, ¿verdad? Tenemos personas que si no es conmigo, estás en contra mío, ¿verdad?
Entonces hay muchas cosas en las cosas del día a día que yo veo que, yo digo no porque estoy entrenada, ¿verdad? Pero tengo compasión por todo el mundo. Pero en sí son cosas que decimos, esto es normal. No, eso es porque le caigo mal a tal. No, pero todo eso es trauma. ¿Sabes por qué? Porque algo en tu vida te mostró de que tienes que estar en guardia de los demás, que te van a hacer daño y que tienes que protegerte, ya sea defendiéndote, ya sea, ¿verdad?, haciendo otras cosas, en vez de saber de que la vida ¿verdad?, tiene sus altibajas con las personas, pero que tú solo controlas tú. Muchas veces el trauma se esconde de maneras que uno no lo puede identificar de manera rápida, pero ¿qué puedo yo hacer si ya yo me entero que posiblemente tengo un trauma? ¿Qué medidas tengo que tomar? ¿Serían esos primeros pasos que yo tengo que dar para buscar la ayuda necesaria? Primero, que no tengan miedo, ¿verdad?, a una consulta. ¿Por qué? Porque ningún tratamiento es forzado. Si usted es adulto, ningún tratamiento es forzado. Nadie lo está mirando. El gobierno no está viendo si usted, ¿verdad?, no va a saber lo que yo estoy hablando con usted. Y tiene que ver con lo que está pasando ahora, ¿verdad? Por eso muchas personas ahora están eligiendo terapia virtual porque no quieren venir a la oficina. Entonces, no tener miedo de consultar, ¿verdad? Todo se puede hacer por videollamada. Es completamente confidencial, ¿verdad? Es mejor, ¿verdad? Es como le digo a las personas, me dicen, no, pero yo estoy bien, yo no tengo nada, porque yo a veces les sugiero a las personas, mira, es bueno que pienses en eso porque te va a ayudar mucho. Y me dice, no, yo estoy bien, yo no necesito eso. Ok, Lego, te voy a hacer una pregunta. Si yo, como la doctora Sierra, te digo a ti, Yulisa, tú me preguntas, ¿tú estás bien de salud, doctora? Y yo, claro que sí, yo estoy muy bien de salud. Y tú después me preguntas, ¿cuándo fue la última vez que fue a un médico? Y yo te digo, yo nunca en mi vida he pisado la oficina de un médico. Tú vas a creerme a mí que yo estoy bien, ¿verdad? A mí no me pasa nada. Más bien, dicen las personas, cuando yo voy al médico es que me dicen que estoy enfermo. Pero yo le digo, pero porque usted ya estaba enfermo, no porque usted no quiso saber antes, que es mejor saberlo a no saberlo. Y es como ir al médico. Usted va a su chequeo con un profesional, usted diga, evalúeme para saber qué es lo que me pasa a mí, qué es lo que yo tengo. La evaluación se hace de una sentada. Son unas 2 horas, pero una sentada, te evaluamos y vemos y te decimos. Y ahí usted decide qué es lo que quiere hacer. No hay ninguna cosa que le va a forzar a estar en tratamiento. Pero yo prefiero saber, ¿verdad? Irme a hacer un examen de mamografía para saber si hay algo ahí, a no saberlo y más adelante me mate, ¿verdad? Y hace lo mismo con la salud mental. Vemos que personas, ¿verdad? Mira, cosas como el suicidio son preventivas. Cosas como el que se agrave un problema de sustancias, de problema de alcohol, de drogas, eso es preventivo. La cosa es que muchas personas, ¿verdad? No, y no es culpando a las personas, sino que muchas veces no queremos aceptar que es un problema. Entonces lo tapamos, ¿verdad? Lo tapamos y después eventualmente una enfermedad de salud mental va a llegar a lo terminal, ¿verdad? No todo, pero hay enfermedades que sí, que cuando ya están a su punto severo van a ser, es como el cáncer, ¿verdad? Si llega a un punto en donde no se puede hacer más, el sistema muere, ¿verdad? Igual lo psicológico, una vez llega a un punto donde el ser no puede más, esa persona se hace daño a sí misma. Y como ya sabemos, hay unos traumas que son más profundos que otros, pero ¿qué terapias yo podría usar o cuáles son esas cosas que están disponibles para uno sacar un trauma de raíz? Hay bastantes formas de intervenir. De hecho, hay más de 11 teorías psicológicas en donde de todas las 11 teorías se sacan miles de intervenciones por teoría. O sea que el estudio de saber intervenir no es solo platicar, no viene solo a platicar. Hay varios estudios que muestran qué funciona con qué tipo de paciente. Uno aprende casi todo, ¿verdad? Entonces, personas se especializan. Por ejemplo, yo me especializo en trauma, ¿verdad? Esa es la especialización avanzada. O sea, que todos los métodos de trauma yo lo sé. Ahora, si tú
tienes un problema de alimenticio, ¿verdad? Un problema con lo de la comida en el sentido de que bulimia, anorexia, cosas así, esa no es mi especialidad. Aunque a veces las personas con trauma tienen algo de eso, no es igual. Pero sepan que por eso el estudio es importante y las credenciales son importantes, porque nosotros tenemos que aprender todas esas intervenciones, practicarlas, ser bueno en ello para poderle ayudar a la persona. Si hay una persona que tiene necesidades más altas, sabemos evaluar eso y con la ayuda de psiquiatría, porque si el psiquiatra lo que hace es que es un médico que estudió el cerebro de una forma orgánica. Nosotros la estudiamos de una forma psicológica, mental, emocional, ¿verdad? Ellos lo estudian orgánico, el órgano del cerebro. Entonces, ellos saben qué medicar para ayudarte con algunos químicos y así cuando ya estés en terapia puedas hacer tu mejor trabajo en terapia y puedas sentirte mucho mejor. O sea que personas que están más severas necesitan psiquiatría, pero no porque tal vez no es culpa de ellos también. Una adicción puede llevarte a eso. Una trauma de niñez te puede llevar a eso. Pero como te digo, de esos 3 que sufren esos traumas, 2 logran recuperarse. Tal vez no del todo, pero manejan su vida relativamente bien y ese 1 de 3 queda sufriendo, ¿verdad? Es realmente muy lamentable que haya un estigma tan grande acerca del uso de medicamentos o terapias para sanar o liberar o lidiar con un trauma. Doctora, usted tiene que regresar y volver a hablar con nosotros acerca de este tema tan importante porque realmente es primordial. Tenemos que dedicar tiempo a educar a nuestra comunidad de que sí hay ayuda, que sí hay cosas que se pueden hacer para uno poder salir de la depresión, del trauma, de cualquier situación de salud mental con la cual uno esté lidiando. Así que yo le dejo la invitación abierta, doctora, para que usted nos vuelva a acompañar en otra edición de Vida Te Cuida. Dígame, ¿qué mensaje tiene para la población que nos está escuchando antes de despedirnos? Yo creo que es importante, ¿verdad? Saber en la comunidad de que los psicólogos y los terapistas no existiéramos si no es Dios que nos pone aquí. A veces decimos, yo solamente me puedo con todo porque yo soy cercana a Dios. Todos somos cercanos a Dios. Pero lo que existe como recursos que ha dado, ¿verdad? Es importante. No es reemplazar a Dios, porque eso es muy común en nuestra comunidad. Acuérdense de que lo espiritual es diferente, es otro pedazo de nosotros, ¿verdad? Que está relacionado con lo mental, psicológico y emocional, pero que no existiéramos si no estuviéramos de servicio para la gente, para las personas. Igual que los médicos, igual que los abogados, igual que todas las profesiones que existen por un propósito, ¿verdad? O sea que no desistan de buscar una ayuda, no son menos cristianos, no son menos cercanos acerca de Dios. De hecho, nosotros integramos, ¿verdad? Todo tipo de creencia, ¿verdad? Dentro de las terapias, eso es muy importante. No es que el psicólogo te va a hacer ateo, ¿verdad? No es así. Y un retiro no te va a quitar tus traumas. Eso es un proceso de largo plazo. Un retiro es una experiencia hermosa, muy enriquecedora, pero eso no es terapia, ¿verdad? Ok, una varita mágica no va a cambiar todo a largo plazo. Lo que es de largo plazo, toma a largo plazo. La verdad que un placer inmenso tenerla con nosotros, doctora. Hemos aprendido muchísimo. La invitación abierta para que vuelva y nos acompañe en otra edición. A ustedes muchas gracias por la sintonía y nos escuchamos en una nueva entrega de Vida Te Cuida. Hasta la próxima.